Hola, hoy vamos a hacer chocoflan o pastel imposible, muy fácil y en 3 pasos. Lo primero que haremos será tener a mano el molde ya listo y enmantequillado para que no se nos pegue la torta. Paso 1. El caramelo. Ponemos a calentar una ollita y agregaremos media taza de azúcar blanco y 1/4 de taza de agua. No lo vamos a tocar para que el azúcar no se cristalice. Dejemos que el calor haga su trabajo solito. Apenas empieza a tomar color, mueva un poco la olla para que se caramelice parejo y lo vaciaremos en el molde. Le damos unas vueltas para que se cubra bien todo el fondo y los lados. Y lo reservamos. Paso 2. El quesillo o flan. Batiremos a mano o en la licuadora 5 huevos, una lata de leche condensada, leche entera, usamos la medida de la lata anterior, y una cucharada de vainilla. Y mezclamos bien. Y agregaremos esta mezcla al molde donde hemos vaciado el caramelo. Colocaremos el molde dentro de otro más grande y añadimos agua para hornearlo a baño María. Hornearemos a 220 grados centígrados por 20 minutos. Y mientras tanto vamos a hacer el chocolate. Para esto vamos a mezclar 4 huevos, una taza de cacao o chocolate en polvo no instantáneo, media taza de leche, media taza de aceite, una taza y media de azúcar, una cucharada de polvo para hornear y una taza y media de harina de trigo todo uso. Batimos a mano y listo, más fácil imposible. Pasados los 20 minutos del quesillo en el horno, lo vamos a sacar y vamos a vaciar la mezcla de la torta de chocolate sobre él, con mucho cuidado para que no caiga muy bruscamente. Y con una espátula la vamos a esparcir bien para que quede uniforme. Y al horno otra vez, entre 40 y 45 minutos. Igualmente a baño María y a 220 grados centígrados. Si el agua se consumió, calentamos un poco más y la agregaremos. El chocoflan estará listo cuando al introducir un palillo salga seco. La sacaremos del horno y la dejaremos enfriar 1 hora sobre una rejilla. Luego con un cuchillo, con mucho cuidado, la despegamos por los lados si es que hace falta y la sacudimos un poco. Ponemos un plato grande sobre esta y rápidamente le vamos a dar la vuelta con un movimiento ninja. La centramos un poquito, cruzamos los dedos y le damos unos golpecitos por si acaso. Y ya la tenemos. Perfecto nuestro chocoflan.
Déjala enfriar muy bien antes de servir. Y de más está decirle que esta torta es exquisita. Y terminamos. Gracias por ver el video. Si te gustó, espero que me regales tu like. Y cualquier duda, déjame tus comentarios que yo siempre respondo. También puedes ver más información sobre esta y más recetas en mi página web, lacocinadegiselle.com. Un besito. Nos vemos en el próximo video.